Isabel Revijo, de la agencia de noticias EFE. Por lo que he podido ver, evidentemente todavía no he podido leerme todo el libro, pero echando un vistazo… Bueno, más o menos, le he echado un vistazo en general, pero por lo que veo no hay un capítulo como dedicado especialmente como a derechos humanos. Entonces ya sé que todos los temas no se podían abarcar en un libro, pero porque como habiendo este problema de desapariciones, detenciones arbitrarias, homicidios de periodistas, ¿por qué no se ha dado un lugar más prioritario a este tema en el libro? Gracias. El tema está centrado en los derechos humanos entendido en un sentido amplio. El libro tiene 2 capítulos en donde se habla de ese tema de manera puntual y específica. Y de hecho el planteamiento completo del libro es sobre derechos humanos. El elemento fundamental, y así empezamos como capítulo, es que México para seguir adelante tiene que tener Estado de Derecho. Y Estado de Derecho implica que no se den esas violaciones, que no se dé tortura, que no se dé violencia selectiva, que tengamos un país seguro, que no se den estos espacios de violaciones de derechos humanos que hoy a México preocupan y a mí me han ocupado en mi trayectoria. Derechos humanos implica la posibilidad de tener acceso a una vivienda digna. Derecho humano implica tener acceso a educación y que ese acceso a educación sea efectivo, que no tengamos el derecho a la educación y que encontremos niñas y niños que están fuera del entorno educativo o que abandonan por falta de atención del gobierno y de cercanía para resolver su problema. Hay un primer capítulo que habla sobre crimen, sobre justicia, sobre impunidad y lo que tenemos que hacer para resolverlo, y hay un capítulo específicamente dedicado a qué tiene que hacer el gobierno para empoderar al ciudadano a ejercer plenamente su derecho humano. El libro completo lo que reconoce es que México es un país profundamente desigual. Tenemos derechos, pero no tenemos capacidad de acceder a ellos. Y lo que del gobierno se espera, en este gobierno, a la medida de cada quien, es que el trabajo que hagamos lo que permita es el acceso a los derechos. Y el acceso a los derechos implica sí salud y educación, pero implica también justicia y seguridad. E implica que tengamos un país en donde cuando se viole la ley tengamos consecuencias. Y eso es lo que está al centro como tesis central del libro. Por favor, que te dé la mano. Gracias. Gracias. Hola, doctor. Gerardo Cedillo, de Enfoque de NRM. Preguntarle, doctor, ¿qué México merecen los mexicanos o qué México merecen los ciudadanos? Digamos, resumiendo este título, ¿a qué aspiraría usted como presidente de la República en 5 puntos básicos? Yo te lo resumiría en 1 y lo desdoblo en 3. El México que merecemos es un México en donde el Estado de Derecho es un Estado vigente. ¿Eso qué quiere decir? Desdoblado en 3, pero después podríamos desdoblar en varios. Quiere decir que queremos y merecemos un México en donde no tengamos miedo frente a la inseguridad, un México en donde no tengamos ya razón de expresar esta molestia por la corrupción, porque lo hubiéramos desterrado ya de la política, y un México en donde no vivamos con la frustración de una pobreza que no hemos podido combatir. En síntesis, lo que merecemos es un México con Estado de Derecho pleno, con seguridad, sin corrupción y en donde podamos abatir la pobreza extrema. El joven que está sentado, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Juan Rivas, de UNO TV. Preguntarle, hay en la página 33, Seguridad, Justicia Eficaz y Combate a la Corrupción. Salvo que después podamos leerlo con calma, no sé si nos podría platicar un poco de esta parte, el combate a la corrupción. ¿De qué trata este apartado? Sobre todo quizás para que se le antoje un poco a la gente leerlo. Y algo muy básico, ¿el libro se va a vender? ¿Lo van a regalar? ¿En dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo puede tener la gente acceso a él en general? Gracias. Respecto de lo segundo, estando además en su casa, le voy a pedir a nuestro editor Roberto que él haga la reflexión, el planteamiento. Y respecto de lo primero, México tiene un problema real, enorme, importante, inaceptable en materia de corrupción, pero puede voltear a ver al mundo para identificar cuáles son las políticas que le han permitido a países que también las tenían superar. Y lo que vamos a encontrar es que hay 4 medidas fundamentales. La primera, y muy relevante, tenemos que cortar el cordón umbilical entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Tenemos que darle autonomía a los ministerios públicos y que se acabe el Ministerio Público Autónomo. El segundo, más bien, y que tengamos un Ministerio Público Autónomo y que se acabe el Ministerio Público de Consigna. El segundo, y muy importante, tenemos que pasar de la declaración patrimonial a la auditoría de congruencia patrimonial. Tercero,
tenemos que tener leyes que nos permitan hacer mucho más sencillo recuperar lo robado. Y cuarto, tenemos que tener gobiernos abiertos y transparentes en donde todo el actuar de gobierno reflejado en un contrato se pueda consultar en términos de que la ciudadanía sepa en todo momento quién fue contratado, en qué condiciones, para qué efectos y con qué modalidad de asignación. Si tenemos esos 4 elementos, vamos a ser capaces de desterrar a la corrupción de la política. Y respecto a la segunda… Por supuesto, el libro está a la venta en todas las librerías del país. Coordinamos esta presentación a medios una vez que ya estuviera desplegada la distribución del libro en los lugares habituales de nuestro país. El costo es de 199 pesos. Decir ahí que en la editorial estamos muy agradecidos con el doctor Mead porque decidió donar las ganancias del libro a 2 ONGs, la Casa de la Amistad y Fraternidad Sin Fronteras. Los derechos de autor son irrenunciables y por lo tanto el pago de regalías será a estas dos organizaciones.